Cristian, no puedo entender cómo un Dios de amor permitiría que un niño de 5 años quede bajo los escombros de un terremoto, gritando por su mamá durante horas antes de partir. Eso me destroza. Y si me dices que Dios tiene un plan, te juro que, ¿Qué? ¿Qué harías? pues, no sé. Pero esa respuesta me parece tan vacía. ¿Entonces prefieres que te diga que no sé por qué pasa eso? ¿De verdad no sabes? No sé específicamente por qué ese niño sufrió así. Pero déjame hacerte una pregunta antes de seguir. Cuando dices que no puedes entender cómo un Dios de amor permitiría eso, ¿estás diciendo que es lógicamente imposible que ambos coexistan o que a ti te parece emocionalmente inaceptable? Pues, ambas, ¿no? O sea, me parece horrible y además no tiene sentido lógico. Ok, justo. Separemos las dos cosas porque son preguntas distintas. Empecemos con la lógica. ¿Podrías explicarme por qué crees que es lógicamente imposible que Dios y el mal coexistan? Bueno, pues, si Dios es todopoderoso, puede detener el mal. Si es bueno, debería querer detenerlo. Pero el mal existe. Entonces, o no es todopoderoso, o no es bueno, o simplemente no existe. Esa es la clásica formulación de David Hume, ¿verdad? Déjame ver si entiendo tu argumento. ¿Estás diciendo que Dios debería detener todo mal inmediatamente? Sí, si realmente le importa. ¿Todo mal? ¿Incluyendo el mal que los seres humanos eligen libremente? Pues sí. Si un niño va a sufrir, Dios debería intervenir. Interesante. Entonces, ¿estarías dispuesto a que Dios eliminara tu libertad de elegir? ¿Qué tiene que ver mi libertad con esto? Bueno, si Dios debe detener todo mal, eso incluye detenerte a ti cuando estés a punto de mentir, de ser egoísta, de lastimar a alguien con tus palabras, ¿verdad? Mm, pues digamos que sí. ¿Y cómo funcionaría eso? ¿Dios te paralizaría cada vez que vayas a decir algo hiriente? Te quitaría la capacidad de pensar cosas egoístas. Bueno, no tiene que ser tan extremo. Podría, no sé, simplemente detener las cosas realmente malas, como terremotos, cáncer infantil, esas cosas. Ah, ok. Entonces el problema no es el mal causado por humanos, sino el mal natural. ¿Es eso? Exacto. Eso no tiene que ver con libre albedrío. Cierto. Déjame preguntarte algo. ¿Crees que es posible que Dios tenga razones para permitir incluso ese tipo de mal, razones que nosotros no conocemos? ¿Cómo cuáles? Bueno, esa es mi pregunta para ti. ¿Es posible que existan razones que tú y yo no conocemos? Supongo que técnicamente sí, pero eso me suena a evadir la pregunta. No es evadir, hermano. Mira, la verdad es que yo no estoy diciendo que sé cuáles son esas razones específicas. Lo que estoy preguntando es si es lógicamente posible que Dios las tenga. Porque si es posible, entonces tu argumento de que Dios y el mal no pueden coexistir lógicamente colapsa. Déjame pensar. O sea, estás diciendo que solo porque yo no vea una razón, no significa que no exista. Exacto. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, ok, técnicamente estoy de acuerdo. Pero eso no hace que me sienta mejor con el sufrimiento, ¿sabes? Totalmente, hermano. Y eso es porque acabas de cambiar del problema intelectual del mal al problema emocional del mal. Y eso es completamente válido. ¿Cuál es la diferencia? El problema intelectual pregunta, ¿es lógicamente contradictorio que Dios y el mal coexistan? El problema emocional pregunta, ¿cómo puedo confiar en un Dios que permite estas cosas horribles? El primero es filosófico, el segundo es pastoral, es del corazón. Pues entonces, el emocional es el que realmente me importa. Y tiene mucho sentido. Pero déjame preguntarte algo. Si Dios no existe, ¿eso hace que el sufrimiento de ese niño tenga más sentido o menos? ¿Qué quieres decir? Bueno, si no hay Dios, ese niño murió y eso es todo. No hay justicia futura, no hay redención, no hay nada más allá de esos minutos de agonía. ¿Eso te consuela más que la idea de que Dios existe y tiene un propósito que no entendemos?
No, la verdad no me consuela para nada. Cristian, entonces el problema no es realmente Dios, ¿verdad? El problema es el mal en sí, exista o no Dios. Sí, pero al menos si no hay Dios, no tengo que justificar por qué lo permite. No tengo que hacer gimnasia mental. ¿Y qué base tienes para decir que ese sufrimiento es malo si no hay Dios? ¿Perdón? Obviamente es malo. Pero ¿según qué estándar? Si el universo es solo materia y energía sin propósito, ¿por qué la muerte de un niño es mala y no simplemente moléculas reorganizándose? Porque causa sufrimiento. Porque duele. ¿Y por qué el sufrimiento es objetivamente malo? ¿Por qué no es simplemente algo que a ti no te gusta, pero que en el gran esquema del universo es moralmente neutral? Pues porque, por sentido común, hermano, todos sabemos que torturar niños está mal. Estoy de acuerdo contigo al 100%, pero mi pregunta es, ¿por qué? Si somos solo el resultado de procesos evolutivos sin propósito, ¿de dónde viene ese conocimiento moral? Ok, veo a dónde vas con esto. Mira, no estoy tratando de ganarte en un debate. De verdad, lo que estoy diciendo es que tu indignación moral ante el sufrimiento, esa rabia que sientes cuando ves a un niño sufrir, esa misma indignación puede ser evidencia de que Dios sí existe. Porque si no hubiera un estándar moral objetivo, no tendrías base para llamarlo mal. Pero eso no responde por qué Dios lo permite. Tienes razón. Y honestamente, yo no tengo todas las respuestas específicas. Pero déjame compartirte algo que me ayudó a mí. ¿Conoces la historia del cristianismo? ¿Jesús y todo eso? Más o menos. Jesús fue torturado brutalmente y ejecutado en una cruz. Dios mismo entró al sufrimiento humano. No se quedó en el cielo diciendo, arréglenselas. Él sufrió. Y su sufrimiento tenía un propósito, la redención de la humanidad. ¿Y eso qué tiene que ver con el niño en el terremoto? Que si Dios mismo estuvo dispuesto a sufrir, y si ese sufrimiento produjo el mayor bien posible, la salvación, entonces es posible que Dios permita otros sufrimientos, con propósitos que nosotros no vemos ahora, pero que Él sí ve. Eso es mucha fe, hermano. Es verdad. Pero déjame preguntarte una última cosa. ¿Prefieres vivir en un universo donde el sufrimiento es absurdo y sin sentido, o en uno donde tiene un propósito, aunque no lo entiendas? Obviamente prefiero que tenga propósito, pero eso no significa que lo tenga. Correcto. Pero lo que hemos visto es que no hay contradicción lógica entre Dios y el mal. Y emocionalmente, el cristianismo ofrece algo que el ateísmo no puede: la esperanza de que ese sufrimiento no es la palabra final. Mm, necesito procesar todo esto, la verdad. No me has convencido de que Dios existe, pero al menos ya no puedo decir tan fácilmente que es imposible. Y eso es todo lo que busco, hermano. No estoy tratando de forzarte a creer. Solo quiero que veas que la fe no es irracional, que hay buenas razones para considerarla. Sí, pues tendré que seguir pensando en esto. Pero gracias por no darme respuestas baratas. Para eso estamos, hermano. Y cuando quieras seguir la plática, aquí estoy. Dale. La próxima me toca pagar el café a mí. Ja, 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 ja. Este es un podcast creado Hecho por él. Gracias por escucharnos. No te pierdas ningún episodio para seguir aprendiendo más sobre cómo defender tu fe. No olvides compartirlo.